Jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren tranquilos, se encuentren calmados, no estén viendo muchas noticias, ¿está bien? No hagan eso, lo normal simplemente, ¿está bien? No estén viendo estupideces en Facebook, por favor. Traten de buscar información que les pueda ser útil, ¿está bien? Aunque lo que les estoy pidiendo es muy difícil, pero al menos inténtenlos. Sé que va a haber alguien que lo va a intentar al menos, siquiera uno. Pero bueno, está bien. Bien, vamos a continuar entonces con el tema de la semana. El tema de la semana, pues como ya habrán leído, es el tema de ángulos verticales. Un tema sencillo, bueno, claro, sencillo podríamos decirlo. Este, necesario, más que importante, simplemente necesario, ¿está bien? Para el avance del curso, ¿verdad? El curso de trigonometría. Pues bien, entonces comencemos de una vez. A ver, veamos. Vamos a recordar algunas cosas que ya había mencionado, me parece, en la clase pasada o traspasada, no estoy muy seguro. Bien, a ver, ¿qué nos dice aquí? A ver, veamos. Resolución de triángulos rectángulos. Eso ya lo habíamos visto, me parece, ¿cierto? Bien, ¿qué implica esto? Pues resolver un triángulo, resolver un triángulo, ¿cierto? Significa encontrar la medida de todos sus elementos básicos, ¿cierto? Es decir, los tres lados y sus dos ángulos agudos, ¿de acuerdo? El ángulo recto es un dato constante, obviamente, ¿no? 90 grados ya no tienes que hallar nada porque ya está definido, ¿verdad? 90 grados, ¿cierto? En cambio, los otros dos ángulos agudos que te quedan, pues estos sí pueden ser variables, ¿está bien? La idea es encontrarlos, ¿de acuerdo? Pues bien, ahora, ¿qué más? Mira, esto nos permite afirmar que para resolver triángulos rectángulos se nos puede representar, ¿está bien? Se nos pueden representar, o presentar, perdón, se nos pueden presentar dos casos, ¿está bien? A ver, veamos el primero. Conocidos dos lados, los catetos o un cateto y la hipotenusa, ¿está bien? Resolución en base del teorema de Pitágoras, claro, porque si tú conoces dos lados, por ejemplo, un cateto y la hipotenusa, puedes hallar el otro cateto, ¿cierto? Usando ¿quién? ¿O qué? El teorema de Pitágoras, ¿cierto? Un pitagorazo, tú que eres bravo en Pitágoras que da miedo, ¿cierto? Pues bien, ahora, si conozco un lado y un ángulo, ¿de acuerdo? Resolución. Eh, en base de los siguientes triángulos conocidos alfa y teta. ¿Recuerdas tú? Lo que quiero sobre lo que tengo es igual a la razón trigonométrica que forman estos dos lados, ¿cierto? Claro, en un triángulo rectángulo, obviamente. ¿Cierto? Bien, a ver, por ejemplo, mira, aquí tenemos estos triángulos aquí, e imagínate lo siguiente. En el primer triángulo yo tengo como dato la hipotenusa. A es mi dato, ¿de acuerdo? A es mi dato. Profe, pero es una variable, claro, pero ese valor ya no va a cambiar, pues, sea el valor que tome, no va a cambiar. En cambio, si fuese, no sé, en álgebra, cuando tenemos la incógnita X, esta incógnita pues puede variar, ¿de acuerdo? En función de los datos que nos dan o las condiciones que nos dan. En cambio aquí, si la hipotenusa es A, pues listo, ya está definido, es conocido. Peor sería que no te den nada, ¿no? Que no aparezca ninguna variable, ninguna incógnita, nada, ¿cierto? Pero nos dicen que es A, punto, ¿saben? Bien, tenemos A, ¿qué más tenemos? Tenemos el ángulo teta, ¿cierto? El ángulo teta. Y en función de estos dos datos, ¿cierto? Podemos hallar los catetos, ¿verdad? Recuerda tú, cuando tengamos la hipotenusa de dato y tengo un ángulo interno, puedo hacer lo siguiente. Al ángulo interior teta se le opone ese mismo valor de la hipotenusa a multiplicado por el seno de teta, ¿está bien? Multiplicado por el seno de teta. Ahora, al cateto adyacente respecto de ese ángulo ya no es a seno de teta, sino a multiplicado por el coseno de teta. Esto es una forma abreviada de hacer la forma general, ¿recuerdas tú? Lo que quiero sobre lo que tengo es igual a la razón trigonométrica, ¿cierto? Tú haces todo ese proceso y verás que lo que te hago mención pues se cumple. ¿Está bien? Al lado opuesto de teta es a seno de teta. Al lado adyacente de teta pues es a coseno de teta. Eso siempre y cuando yo tenga como dato la hipotenusa. ¿Está bien? Chévere. Ahora veamos el siguiente triángulo, mira. Yo tengo como dato uno de los catetos y pues también tengo como dato el ángulo interior, ¿de acuerdo? En este caso teta. Y curiosamente que este lado conocido que es
de longitud A es adyacente al ángulo teta, ¿cierto? Adyacente al ángulo teta, al ángulo conocido. Ese teta puede ser alfa, beta, el valor que tú le quieres dar. Aquí le estamos dando teta, ¿cierto? Entonces, si yo quiero averiguar los otros catetos o la hipotenusa, pues hacemos lo siguiente. Al ángulo teta se le opone a el valor de ese cateto conocido por ¿quién? Por tangente de teta. Por tangente de teta. Ya no es seno ni coseno, sino tangente. Eso siempre y cuando tenga como dato un lado o un cateto del triángulo. ¿De acuerdo? Y cuyo ángulo pues es el ángulo teta es conocido, ¿cierto? Y obviamente que ese lado A va a ser adyacente al ángulo teta. ¿Está bien? Adyacente. Bien, ahora si yo quiero la hipotenusa, pues hago lo siguiente. Sería A, el valor del lado conocido A, ¿por quién? Por secante de teta, ¿está bien? Por secante de teta. Tú aplicas la forma general, esa que te dije que era el lado, lo que quiero sobre lo que tengo igual a la razón trigonométrica, y verás que lo que quieres, pues ya lo puedes hallar. Y se cumple todo lo que te hago mención, ¿está bien? Listo, a ver, veamos ahora el tercer triángulo. Bien, ahora yo tengo un lado, ¿cierto? Un lado, un cateto que es conocido, en este caso A. Ahora este lado ya no es adyacente al ángulo teta, sino es opuesto. ¿Está bien? Opuesto. ¿Está bien? Ahora yo quiero averiguar el otro cateto que me falta, la hipotenusa que también me falta, pues hago lo siguiente. De manera práctica, mira, al lado adyacente de teta, el cual me falta averiguar, pues sería A cotangente de teta. Y a la hipotenusa eso es A cosecante de teta. Eso siempre y cuando tenga como lado conocido, en este caso A, por ejemplo, este cateto, el cual pues tiene que ser el lado opuesto o su opuesto del ángulo teta, ¿cierto? Su opuesto, ¿cierto? Me refiero a esto. Si esto es teta, ¿cuál es su opuesto? Pues este lado es su opuesto, ¿está bien? ¿Sí? Este de aquí es su opuesto. Chévere. Listo. Y así de sencillo. Todo lo que te acabo de mencionar, pues sale de la forma general. ¿Recuerdas? Lo que quiero sobre lo que tengo. Pero acá ya de forma práctica te lo hago mencionar para que lo recuerdes y cuando tú tengas un ejercicio en el cual tengas que aplicar esto, pues ya sabes qué hacer. ¿Cierto? Chévere. Bien, ahora mira, observación, mira, aquí vamos a hacer mención otra vez a esa forma general que yo ya te había mencionado. Para calcular la longitud de un lado de un triángulo se puede aplicar la siguiente relación, ¿cierto? Lo que quiero sobre lo que tengo es igual aquí a la razón trigonométrica, ¿está bien? Del triángulo a tratar, ¿está bien? Listo, así de sencillo. Ahora veamos ángulos verticales, mira, ángulos verticales. ¿Qué dice aquí? Son aquellos que se ubican en un plano vertical, siendo estos, por ejemplo, el ángulo de elevación y ángulo de depresión. ¿Qué es esto de aquellos ángulos que se ubican en un plano vertical? Por ejemplo, mira, como aquí vamos a basarnos en quizás personas o algún cuerpo que está observando cierto objeto, pues cuando nos dicen son aquellos que se ubican en un plano vertical, no sé si tú lo habrás notado, pero por ejemplo, cuando tú estabas en el salón de clases y cuando tú observas la pizarra, estás observando, claro, cuando tienes la cabeza firme, ¿no? No la tienes girada o elevada, mirando hacia arriba o hacia abajo, no. Cuando tú la tienes firme, la mirada, y esa proyección de tu mirada que se genera, pues se genera en un plano vertical. Ese plano vertical, ¿quién es? La pared, ¿cierto? Específicamente la pizarra, claro. Todo lo que tú observas se proyecta en un plano vertical, siempre y cuando tú tengas tu mirada firme, pues, ¿no? No estés agachado o la cabeza o mirando hacia el cielo, ¿cierto? Ahora, vamos a tener casos en los cuales son, pues, ángulos de elevación y depresión, en los que ahí sí vamos a tener que observar girando la cabeza o elevando la cabeza hacia arriba, cierto ángulo, o agachando la cabeza hacia abajo, cierto ángulo también, respecto a una línea horizontal. ¿Está bien? Aquí se puede observar, me parece que en el gráfico. ¿Cierto? A ver, vemos lo de ángulo de elevación. Mira, es aquel ángulo determinado por una línea horizontal y una línea visual. ¿Está bien? Cuando esta última está por encima de la horizontal. Claro, a ver. Aquí yo tengo la línea horizontal, la cual va a ser como mi referencia. A partir de aquí voy a ver los ángulos que estoy formando con la mirada. ¿Está bien? Al momento de observar algún objeto. Aquí la línea horizontal. Si yo observo esta parte de la bandera, estoy generando con mi vista esa proyección de la imagen. Estoy observando que se genera cierto ángulo.
¿Qué ángulo? Alfa, ¿cierto? Alfa, yo le pongo alfa simplemente. A partir de la horizontal, ¿verdad? A partir de la horizontal se observa esto, que se forma ese ángulo de elevación, porque la vista, más o menos así, tú que la tienes así más o menos, ¿cierto? Esto observa de manera horizontal, pero si tú la cabeza, pues, haces cierta inclinación, ¿cierto? Tu mirada ya no va a estar proyectada de manera horizontal, ¿no? Sino cierta elevación. ¿Respecto a qué? Respecto a esta horizontal, ¿cierto? Claro, este ángulo, teta, por ejemplo, ¿cierto? Chévere. Bien, ahora, ángulo de elevación, ¿qué dice que es? Es el ángulo determinado por la línea horizontal y una línea visual. ¿Está bien? Esta es la línea visual. Así es el nombre del cual se le denota. Está en línea visual. Cuando esta última, esta de aquí, está por encima de la horizontal, ¿cierto? Está por encima de la horizontal. Este está por encima de esta horizontal. Y este es el ángulo alfa que se forma. ¿Está bien? Listo. Ahora, ángulo de depresión. Ángulo de depresión. Es aquel ángulo determinado por una línea horizontal y una línea visual. Mira, esta es la visual, ¿ah? Y esta es la horizontal. Cuando esta, perdón, se ubica por debajo de dicha horizontal. Ah, ya. Este es el ángulo que se forma, mira. Y esta línea visual está debajo de quién? De la línea horizontal, ¿cierto? De la línea horizontal. Y observas el gráfico, ¿verdad? Entonces, alfa es ángulo de elevación y beta ángulo de depresión. Aquí, depresión es como si tu cabeza, como cuando estás deprimido, miras hacia abajo, ¿verdad? Claro, miras hacia abajo. Respecto a la horizontal, pues tu visión hace cierto ángulo, ¿cierto? Respecto a esta horizontal. Beta, por ejemplo. Claro. Depresión, pues está deprimido, la cabeza está agacha, algo así. Nota, mira, eh, el ángulo alfa y beta es llamado ángulo de observación y está formado por dos líneas visuales. Ah, ya. Una cosa es ángulo de elevación, la cual es esta alfa, ¿cierto? Respecto a esta horizontal. Y otra ángulo de depresión, que es este beta, que es respecto a esta misma línea horizontal y la cual su línea visual está por debajo de la línea horizontal, ¿cierto? Claro. Ahora, este ángulo alfa más beta, todo ese ángulo, ¿cierto? Todo esto se le conoce como ángulo de observación, ¿está bien? Y está formado por dos líneas visuales, esta línea visual y esta otra línea visual, ¿cierto? Pues bien, ahora veamos, a ver qué tenemos que ver ahora. Ah, ya no. Ahora vamos a ver los ejercicios, ¿está bien? Vamos a pasar a los ejercicios.